otro. ¿Por qué decís que te cambió la vida el sindicato? Cuando conocí el CIS fue para después de la pandemia y me cambió la vida porque literalmente antes era esclava de lo que la patronal quería, no conocía mis derechos. Conocer al CIS me dio libertad porque cuando uno conoce el derecho que tiene, da libertad. Tenés otra manera de moverte dentro del trabajo, conocer los derechos te potencia, te abre los ojos. Realmente fue un antes y un después. Y como digo yo, lamentablemente me encuentra o conozco a los 57 años. Si lo hubiera conocido 20 años atrás hubiera sido otro el cambio dentro de lo que es la empresa de limpieza. Uno poder también hablar, poder, aunque sea el poco tiempo, yo he podido hablar con mucha gente y he podido enseñarle y compartirle a mis compañeras. Así como yo pude hablar y pude defender mis derechos y pude moverme de otra manera, mis compañeras también. No solo yo, y eso es lo bueno. Las chicas que hoy han venido a votar y muchas otras que no están acá, hoy también tienen un antes y un después. ¿Cuál es la situación del trabajador de limpieza en general acá en la ciudad de Córdoba? Es lamentable, esa es la palabra. El trabajador de limpieza hasta el día de hoy es lamentable porque no tenemos, o no, sacándome a mí y a mis compañeros que están en el CIS, no tiene nadie quien nos represente, ni quien defienda, ni quien enseñe, sino somos hostigados por la patronal y también somos hostigados por el sindicato Solsac en la conducción de Fittipaldi. Si por ejemplo, o muchas veces ha pasado, yo tuve un descuento indebido, por eso me acerqué una vez al sindicato, cuando nosotros íbamos, o te pedían que llevaras la fotocopia de esto, te faltaba la fotocopia del DNI, la fotocopia del recibo de sueldo, lo que sea que te impedía avanzar rápido en la queja. Y después venían, lo rompían. Nunca en la empresa se enteraron que yo fui, nunca hubo nadie que me represente para decir, para que a mí me devuelvan la plata que en ese momento la empresa me había descontado. Tanto es así que yo hice sola la carta de documento. ¿Autodidacta? Autodidacta. Ahí nomás hice una carta, fui al correo y según como me parecía a mí la hice, pero sin la ayuda de nadie. ¿Desde el sentido común? Sí, desde el sentido común, tal cual. ¿Y qué más? El Solsac, bueno, el abandono sindical El abandono sindical es notorio en todos los aspectos y para todos. ¿Qué pasa? La gente saluda, ¿no? Sí, estamos en un lugar donde estamos viendo estamos en la sede de la CTA de Córdoba. Tal cual. Entre el Río 450, ¿no? A una cuadra acá está el A Solsac. una cuadra del Solsac, a una cuadra del sindicato que... Y bueno, estoy enterado porque lo padecemos al Solsac, la peor cara del sindicalismo, que es la violencia cobarde. Tal cual. Que también a vos te pasó. Porque no solo que nos abandona, no ayudándonos en ninguno de nuestros reclamos, sino que también si vas te pegan. Y si vos se te ocurre decir algo, recibís paliza. Bueno, obviamente que yo fui golpeada de manera personal por gente que mandaba por eso el SAC, porque me salí, obviamente abandoné el sindicato, fui hasta el sindicato a hablar con ellos y le dije que yo me iba al sindicato porque yo no estaba de acuerdo. ¿Fuiste a decirle que te desafiliaban? Que me desafiliaron. Personalmente, fui al sindicato, hablé con la gente ahí, de manera personal. Me gritaron, me maltrataron, sí, y después me hicieron golpear. ¿En ese momento no? En ese momento no, pero después me hicieron golpear. ¿Cuándo fuiste a hablar a una empresa por unos trabajadores? Fui a la empresa, sí. De la empresa estaba el grupo violento que siempre están acá. Sí, sí, la gente que él tiene, porque él tiene gente que les paga con días gremiales, porque ni siquiera es que esa gente pueda cobrar alguna remuneración, creo yo, sino que le dan días gremiales y a esa gente la tiene para que golpee a los compañeros. Y ustedes en ese momento con el primer hecho de violencia fueron a una empresa y dentro de la empresa ya estaban ellos. Estaban ellos esperando, ¿no? Porque pactaron con el dueño de la empresa,
Sí. Les avisó que nosotros íbamos porque teníamos afiliados en esa empresa, íbamos porque no le querían pagar o le querían desdoblar el aguinaldo a la gente, sobre todo ya el aguinaldo es una miseria, le querían desdoblar y nos acercamos ahí a ese lugar, nos hicieron ingresar y adentro éramos dos, Walter Camino y yo, y hicieron ingreso, había 6 personas esperándonos del gremio del Solsan. Y ¿cómo responde la justicia cuando vas y denuncias un hecho delictivo de esa característica? Hasta ahora... ¿Para el trabajador hay justicia? No. ¿Qué hace? No. ¿Te toman la denuncia como un formalismo porque de algo...? Porque la tienen que tomar, porque te presentas y obviamente tienen la obligación de tomarte la denuncia, pero todas las cosas quedan ahí, ellos se mueven con una impunidad terrible. Incluso la última vez donde participamos nosotros como sindicato apoyando a la gente del PAICOR también, donde nos golpearon, nos amenazaron, nos hicieron de todo acá frente a la sede del sindicato. La policía estaba presente ese día, pero cuando ellos salieron y empezaron a golpear, la policía se fue. Eso fue la golpiza acá en la última golpiza acá en la calle Entre Ríos frente de ATE y de la CTA. Ahora, cuando los denunciás, le mandás cartas, documentos a Fittipaldi, yo se la mandé personalmente a Fittipaldi y no te responden. No. Se escudan en la cobardía de que no estaban enterados. Lo mismo la Liga Cordobesa de Fútbol respecto a los barra brava del Club Peñarol, que forman parte, son la fuerza de choque en contra de los trabajadores. En contra de los trabajadores. ¿Sabes qué pasa con esos grupos de personas que prestan su mano de obra al servicio de la violencia? Que cuando los agarra la policía, o se largan a llorar, como fue el asesino Mariano Ferreira, lloraba y daba lástima después diciendo que era una pobre víctima más. O en el caso en Buenos Aires tuvimos hechos también de patoteadas, los detiene la policía y terminan siendo que son changarines que trabajan como cualquier otro y que cobran 2 mangos para ir a golpearnos, y después esa misma burocracia que los contrata les suelta las manos, les da pelota. Y acá lo mismo, porque acá Fittipaldi lo que contesta es que a través de la Liga de Fútbol Cordobés o el Club Peñarol no tenían nada que ver, ellos no sabían. Y la barra brava de Peñarol o los simpatizantes de Peñarol se quejaban porque dejábamos mal al club denunciando que eran violentos con la ropa del club, los que vinieron acá a atacar la CTA, que ellos no tenían nada que ver. Bueno, y corran a los violentos entonces, o no permitan que cualquiera use su ropa, porque se hacían los muy simpatizantes del club, que querían cuidar al club, pero con los violentos que se ponían la ropa, se disfrazaban, entre comillas, de hinchas del Club Peñarol para venir a agredir trabajadores. Contra eso no tenían nada para decir. Muchos los muchachos, sí. Obviamente que se conocen, son parte de eso, pero bueno, tienen que defenderse, y en eso es un derecho constitucional que tenemos todos. Lo triste acá, nosotros como trabajadores, es que no estamos denunciando a la patronal que nos pega, sino al sindicato que debería representarnos y defendernos. Y eso es lo triste para el trabajador de las empresas de limpieza. Un sindicato que no nos representa ni siquiera en hacernos una buena paritaria, para absolutamente nada. Nosotros teníamos los sueldos antes de la pandemia y antes que apareciera el CIS, sí. El básico de donde sacaba el aguinaldo daba vergüenza. Un básico pequeñito, porque todo era no remunerativo. Entonces cobrábamos en ese momento 7.000 pesos de básico, por ejemplo, y un aguinaldo, nada, era una miseria. ¿Y qué aportó, porque antes, qué aportó el CIS, la CTA en ese aspecto? En ese aspecto fue que ahí, la primera vez que salimos nosotros con los cartelitos diciendo que nos aumenten el básico, y que ahí es donde salió Walter, y donde a Walter lo que le mandaban a decir, y cuando le pegaban le decía para que no salgan más con los cartelitos, esos cartelitos que pedían el aumento al básico, les dolió y mucho. Ella señora por Walter les ha hablado, ¿no? Sí, estoy señalando porque está presente acá. ¿Los cartelitos eran lo que molestaban? Los cartelitos molestaron, los cartelitos dolieron. Pero apareció la paritaria. Apareció la paritaria, y ahí apareció, después de mucho tiempo, no solo la paritaria, que empezamos a saber, porque antes no teníamos idea, nos ocultaban, no sabíamos de paritarias ni cuando había. Ahí sí hicieron, conocimos que las paritarias, y fueron el aumento al básico. Y un aumento lindo en ese momento para nosotros, un aumento lindo y al básico. Y por primera vez apareció el CIS. No había, y digo y ratifico, y lo digo yo que estoy trabajando en una empresa de limpieza hace 32 años, nunca antes
Nunca antes hubo otro sindicato ni nadie que nos viniera a ayudar ni a representar. Porque, claro, estamos también en tiempos electorales. También. A partir de eso, de que alguien se le animó a la mastufia de Fittipaldi, Sí. que fueron los propios trabajadores, porque no hay que... Sí, Fue un levantamiento, hay que atribuírselo eso a la valentía de muchos trabajadores que se la jugaron. Muchos lo pagaron con su puesto de trabajo, pero sí, las también. cosas fueron mejorar. Otro con dolor físico, como en tu caso, con las golpizas que recibiste. ¿Y por qué seguiste adelante? Porque eso a veces hace amedrentar a más de uno. ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué te empuja? ¿Qué te mantiene en este camino? Porque creo que cuando empieza una lucha, si no llegamos hasta el final, ¿de qué vale? Y yo quería y quiero una mejora, una situación para la gente que viene, para la gente que está y para las personas que le falta todavía muchos años por seguir adelante en este rubro, y quiero que se mejore, y quiero que muchos conozcan que sí hay gente que no es corrupta dentro de los sindicatos, que sí hay gente que defiende los derechos laborales y que sí hay gente que nos enseña eso. ¿Y cómo es, según tus conocimientos, lo que ves? ¿Trabajan más mujeres que hombres, mucha gente joven, o hay de todo? En el rubro hay mucho más mujeres. Sí. En nuestra empresa debe ser el 90% Mujeres. Siempre son las mujeres y también cabeza de hogar, mujeres solas, la mayoría. Entonces, Deben tolerar muchas situaciones. se tolera y se baja la cabeza porque obviamente la mayoría necesitaba el trabajo, entonces y había desconocimiento de nuestros derechos, porque uno baja la cabeza también cuando no conoce los derechos, más allá que seamos motivados y que tengamos miedo de perder el trabajo. Cuando uno no sabe dónde está parado y no conoce los derechos laborales, como en nuestro caso, obviamente que agacha la cabeza, porque si a vos te dicen no, porque las horas extras se pagan de esta manera, y bueno, si uno no sabe. ¿Corrigieron mucho de sus aspectos ustedes en el caso que están? Sí, Corrigieron mucho. sí, gracias a Dios. Pero sigue pasando. Sí, sigue pasando. Y ahora, bueno, pasó la pandemia, ustedes siguen organizados, están haciendo una segunda elección de delegados. Nunca hubo delegado en la empresa, hay que decirlo. No, Yo tampoco conozco a ningún delegado que por Solsaca haya sido electo en las cientos de empresas que hay acá en la provincia. no, jamás. No hay delegado. Antes de conocer el CIS, yo, como ya había tenido esa situación de descuentos, me había acercado al Solsaca a ver si yo me podía postular como delegada para poder defender a los compañeros y la situación que nos pasó, y me dijeron que ellos no trabajaban con delegados. Esa fue la respuesta. Siguen sin hacerlo. Y ahora, bueno, como te decía, hubo en pandemia un despertar de los trabajadores de limpieza de Córdoba. Después de eso, no sé, hay una discusión de cuándo comienza la alternativa de oposición que hoy se presentó en el sindicato y que probablemente conduzca al sindicato. A esa futura conducción, ¿qué es lo que le demanda el trabajador de limpieza? ¿Qué esperan de esa conducción? ¿O qué propuestas tienes? Si sabes, ¿te interesa? No, yo precisamente no me acerqué a hablar con ellos, pero yo no escuché antes. No escuché antes, es ahora, es muy reciente, 9 meses, y no creo más de un año no es que escuché que podría ser que del Surbac alguien nos podría representar e incluso hacer una lista para opositora a Fittipaldi. No, yo no escuché antes nada. Y ellos, bueno, a nosotros nos viene con la propuesta de una mejora salarial, obviamente, que es lo que nos interesa. Sí. Esa es precisamente la base de ellos, llevar el básico al mismo importe de la canasta. De la inflación, ganarle a la inflación sería. Claro, ganar a la inflación, obviamente. Ese es el básico. O sea,
lo potente o lo que ellos nos ofrecen o el caballito de batalla que tienen, obviamente que es el salario. Delegados por empresa no hay propuesta. Y dicen que van a trabajar con delegados. Eso sí, escuché también, que los que se han acercado, que iban a trabajar con delegados, que iban a... Pero no debería ser como eso es un derecho, tiene que haber, Claro, tiene que el derecho haber. de los trabajadores a tener un Claro, representante. nunca lo tuvimos, obviamente que todo lo que ellos ofrezcan va a ser nuevo. Nosotros nunca tuvimos un delegado, estaba un sindicato ahí que lo teníamos, ni siquiera servía para darnos un buen regalo el Día de la Madre, que eran tacitas de plástico lo que nos recibíamos. Tacitas de plástico. Sí, una tacita de plástico. Algo es algo, diría. Algo es algo. Y ¿cómo les cayó a ustedes trabajar en limpieza el crimen de Gabriela Pérez, la chica que fue asesinada en esa asamblea, reunión del sindicato? A mí principalmente me cayó como alguna vez iba a pasar. Golpearon a tantos, Sí. lastimaron a tantos, amenazaron a tantos y era como alguna vez iba a pasar. No me sorprendió Eran las reglas del juego de esos espacios de la violencia. la violencia que había. Y más últimamente. Cuando vinieron acá, cuando agredieron acá a los compañeros de PAICOR y la CTA y a todos ustedes también, Sí. ¿qué? ¿Estaban armados? ¿Se mueven armados? Alguien vio que tenían armas, sí, tenían armas y bueno, y mandaron a pegar a mujeres embarazadas, niños, todo lo que se encontraron. Pero esa violencia nunca contra los patrones, ¿no? Siempre contra los laburantes. Siempre contra los laburantes. Bueno, los recursos humanos son muy correctos. Claro. No sé si hablo con recursos humanos. Sí, claro. Y ahora que el segundo mandato delegada por CIS, ¿qué expectativa o cuál es el proyecto, digamos, que tenés de cada 2 años? ¿Sostener lo que se obtuvo, conseguir otras mejoras? ¿Qué es lo que te piden tus compañeros o qué es lo que ustedes necesitan? Bueno, nosotros siempre estamos con que defender nuestros derechos y obviamente que muchos más conozcan, ¿no? Porque yo creo que sí se va a sostener en el tiempo. ¿En qué sentido? Y que defiende los derechos, sin especular en otras cosas más. Yo ya sé que el sindicato que viene es, como dijo, o me dijo bien, se va un morocho, un negro y viene un gringo, y no sé cuál va a ser la diferencia, si es que vamos a ver, porque en la cancha... Que no sea un cambio de collar, ¿no? Sí, en la cancha se verán los pingos, como dice el dicho. Veremos después si nuestros derechos y cuando la gente haga cola para hacer las denuncias, ¿no? Porque la gente lo que está esperando es el cambio y ver si la situación en la empresa va a cambiar. Entonces va a haber cola de gente con la situación. Vamos a ver después si eso cambia. Y yo digo que sí se va a sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque si esos derechos no se cumplen, sí va a estar ahí. Va a estar siempre. Compañeros, bueno, acá estamos, te podemos representar, tenemos cómo hacerlo. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Gracias. Gracias y suerte, ¿no? Éxito. Gracias. Y bueno, y que espero que los que puedan llegar y escucharnos y conocer nuestra situación acá como empleados de limpieza de Córdoba, también en cualquier otro lado se animen y se acerquen a la gente del CIS o a la CTA también y acercarse, afiliarse. Siempre hay un camino y alguien que te pueda ayudar y guiar y bueno, sacarte de ahí, de la esclavitud, de la ignorancia, y vamos para adelante. Un saludo para todos. ¿Y alguna palabra para Panchín tenés? Y Panchi, nuestro representante acá, el cordobés. ¿Por qué le dicen Panchín? Porque él tiene ¿Es por el negocio? un emprendimiento propio que se llama Panchín y bueno, tiene ahí ploteado su camioneta con eso y quedó Panchín, pero en realidad es ellos. Por el gorrito, bueno, yo también me Sindicalista empresario también. Sí. Bien, Panchín. Bueno, sí, es cierto. Nunca tenemos empresario también. No sea por la causa, como digo. Pero no, El que va a bancar la campaña. faltó la opinión de Héctor sobre